Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este rincón del ajedrez, de la historia del ajedrez y de los judíos. Jaque a la mente, siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Bueno, hemos dedicado una parte muy importante de las últimas entregas a hablar de un personaje tan importante como fue Bobby Fischer y tan apasionante su biografía por lo bueno y por lo malo. Pero hoy vamos a hablar ya de un nuevo personaje que seguramente, como le pasa a algunos famosos, van a decir, este es el papá de... Este es el papá de las Polgar. De las Polgar también vamos a hablar, pero primero hoy nos vas a hablar de László Polgar. Sí, László Polgar, el que está al origen del milagro Polgar, como se conoce, y probablemente del que habrán oído hablar, de las hermanas Polgar. Bueno, empezaremos diciendo que László Polgar nació en 1946 en un lugar de Hungría de cuyo nombre prefiero no acordarme porque se pronuncia Gyöngyös. Y bueno, era un profesor, un educador, un psicólogo especializado en la educación y claro, se conoce como el padre de las hermanas Polgar y de la revolución que supuso en el mundo pedagógico, el mundo de la educación. Su digamos, axioma educacional era muy simple. Él decía siempre que los genios no nacen, pero se hacen. Él, pensaba que el factor innato es insignificante. Uh-huh. Y pensaba que cualquier niño, yo creo que era un poco optimista ahí, porque aplicó o proyectó su éxito sobre otras culturas y yo creo que esto sí que es pasarse un poco. Uh-huh. Lo que le sirvió a él en Hungría en los años 60 no es aplicable en todas partes, en cualquier momento. Partes. Pero bueno, vamos por partes ahora, vamos a ver. Él levantó admiración, se puede decir, y también desprecio. Algunos sus admiradores le llamaban Houdini, por lo milagroso, los resultados milagrosos que logró, y otros, los detractores, le llamaban Dr. Frankenstein. O sea que teníamos... a favor y en contra. Sí, opiniones muy diversas y muy encontradas, muy opuestas. ¿Qué decir de un hombre muy especial, László Polgar, porque estaba obsesionado, cuando estudiaba ya, estaba obsesionado con los genios. Uh-huh. Se sabe que estudió el desarrollo de 400 genios, la historia pormenorizada de 400 genios, que van de Sócrates a Einstein, pasando por Pascal, o Spinoza o Newton, y intentó sacar conclusiones en cuanto a su afloración, ¿no? Como genio, intentó entender por qué, cómo se convirtieron en genio y sobre todo traer agua a su molino de que no habían nacido genios, sino que con mucho trabajo habían logrado lo que, o digamos un desarrollo muy temprano de sus posibilidades, habían llegado a la categoría de genios. Bueno, estas biografías de estos 400 grandes intelectuales le convencieron
de que todos ellos empezaron a una edad muy temprana y estudiaron intensivamente. Esto es la conclusión a la que llega tras este estudio. Y se permite decir, un genio no nace, pero es educado y entrenado. Lo dijo al Washington Post en 1992. Y dijo además que podía transformar cualquier neonato sano en un genio. Lo cual esto ya sembró un poco de dudas, pero bueno. Dice, cuando un niño nace sano, es un genio potencial. Esto es el axioma del que parte Laszlo Polgar. Y bueno, llevó su vida de una forma, hay que decirlo, muy consecuente, porque en 1965 estableció una relación epistolar con una profesora ucraniana de idiomas y le participó su proyecto, la hizo parte de su proyecto y le propuso casarse para... O sea, no la conocía. No, fue por carta. Antes de internet Sí. y ya... Sí, por carta, y entonces la convenció para que concretizaran este proyecto educativo que él tenía si ella se prestaba. Esta mujer, Clara, sería muy importante, claro, accedió a casarse, casaron en la Unión Soviética y después ya... ¿Ella era húngara también? No, ella era de Ucrania. Ah, de Ucrania. Ucraniana. Y profesora de idiomas. Y bueno, él fue al grano, le dijo, yo necesito una esposa que está dispuesta a demostrar lo que digo con sus hijos. Claro. Bueno, tenía las ideas claras. Esto, desde luego, no se le puede negar. De modo que tuvieron 3 hijas, de las que vamos a hablar ahora, y el aprendizaje que él proponía afectaba 6 materias. Les querían enseñar ajedrez, pero también esperanto, alemán, ruso, inglés y unas matemáticas de alto nivel. Todo esto en casa, fuera de la escuela pública o escuela privada, en casa, la educación en casa. Este era su proyecto. Ajá. Bueno, las 3 hijas que tuvieron, pues de las cuales hablaremos en futuros programas, pero tuvieron 3 hijas. La primera era Susa, que ahora tiene 49 años, nació en el 69, y llegó muy lejos porque llegó a ser la segunda mujer más fuerte por suelo en el mundo. En la época en que jugaba, claro. Bueno. Después, la segunda, esta se llamaba Susa, Susana, Susa. Vive en Estados Unidos ahora. La segunda, Sofía, que creo que vive en Israel ahora, después de haber pasado por Estados Unidos, se casó con un israelí. Ella tiene ahora 44 años y esta ya está retirada del ajedrez prácticamente. Se ha convertido en un ama de casa, creo, y no, aunque está casado con un jugador, pero un tal Koshashvili, que es probablemente de Georgia. Georgiano, sí, israelí. Ella nació en el 74 y fue la más floja de las 3. Uh-huh. Pero el verdadero portento de las 3 fue la menor, Judith Polgar,
que nació un 23 de julio de 1976, tiene por lo tanto ahora 42 años, y alcanzó un elo de 2.735, lo que nunca ninguna mujer había logrado, hasta tal punto que disputaba torneos donde estaba la flor y nata del ajedrez masculino, porque en ajedrez siempre había torneos para mujeres y para hombres. Pues ella ya rompió la barrera, claro, pues no y llegó a ser de los 10 jugadores más fuertes del mundo, y claro, no cabía ya limitarse a torneos femeninos, antes de que naciera Me Too. Bueno, total, que esta sí que Judith Polgar, que ahora tiene 42 años, pues fue realmente un logro espectacular del experimento Polgar. Este experimento empezó él empezó pronto. Una pregunta. Sí. Supongo que él eligió como madre a una experta en idiomas para que pudiera hablarle en alemán, ruso, inglés, sí, y esperanto, ¿no? Sí. ¿Y él fue el que las dirigía en ajedrez y matemáticas o no? Al principio ellos tenían pensado dirigirlos hacia cualquier campo, que podía ser los idiomas, no lo tenían muy claro, pero él era jugador de ajedrez y escogieron el ajedrez por una razón muy sencilla. Es que el ajedrez es objetivo, y además es muy de fácil medición. Tú tienes un elo de 2.735, no es ni 2.700 ni 2.800, lo puedes medir a la perfección el rendimiento en ajedrez. Así, profesor de idiomas o traductor de idiomas, no se puede llegar a semejante precisión. Entonces, el ajedrez se optaron por el ajedrez a raíz de esto, de esta consideración de que un juego que exige inteligencia y se puede medir. Las condiciones para ser un genio, para Laszlo Polgar, son muy sencillas. Dice que debe empezarse antes de los 3 años, a lo más tarde a los 3 años, la educación ya que propone, y en un segundo tiempo la especialización ya debe iniciarse a los 6 años, como mucho. Ya, pues si no llegamos tarde al doctorado. Entonces, a los 8. Si no, ya fracasa el proyecto. Y a los 3 años, pero él detallaba qué es lo que había que empezar a hacer. Sí, bueno, años. Él aplicó sus teorías, sus axiomas, sus principios, y tuvo que luchar muchísimo con el Ministerio Húngaro de Educación, porque claro, tenía a las 3 en casa, educándolas, instruyéndolas, y esto levantaba sospechas, obviamente, porque esto no era común en aquella época. Claro, no iban a los colegios. No, era educación casera, todo. La familia vivía en un modesto piso de Budapest, en el centro de Budapest, y se cuenta que tenían un salón que estaba llenísimo de libros de ajedrez, los pasillos estaban llenos de retratos de ajedrecistas, etcétera. Había miles de libros de ajedrez, y bueno, había trofeos, tableros por todas partes. Una casa realmente dedicada al ajedrez. Había una sección, una parte del piso donde había muchísimas partidas para analizarlas. Había las biografías de los grandes jugadores y de los potenciales competidores que se encontrarían con ellas. Vamos, era todo un laboratorio bien equipado para formar. Digamos que a diferencia de los laboratorios soviéticos, esta era
de forma familiar, ¿no? Sí, era un laboratorio familiar con métodos que él pensaba eran los adecuados y empezó en efecto en 1970, es decir, se había casado 5 años antes y empezó pues con La primera consulta. con la primera, aunque había nacido en el 69, pero bueno, ya empezó digamos, su programa de genialización de sus hijas. Uh-huh. Me han contado, por otra parte, que eso me lo dijeron ayer, que parece ser que Laszlo Polgar, como estaba seguro de sus presupuestos, lo intentó con chicas dominicanas. Y parece ser que fue un fracaso total, que en vez de dedicarse al ajedrez empezaban a bailar merengue las niñas. Bueno, igual eran genios del baile. Bueno, por eso digo que, claro, hay que ver que el éxito que logró con las hermanas Polgar parte de un hecho. Primero, Hungría es una potencia en ajedrez, con mucha tradición ajedrecística. El clima se presta a ella. Tú vas a la República Dominicana y es más beber ron y bailar merengue que ponerse a cavilar sobre si esta jugada es buena o peor. Y claro, por eso digo que el método que él preconizaba pues es sujeto a limitaciones. A él le sirvió, desde luego, logró mucho éxito con las niñas se prestaban perfectamente. Susan dice que veía las piezas de ajedrez como unos juguetes. Ya empezó a jugar naturalmente. Nunca se vieron forzadas, es decir, les gustaba. Uh-huh. Les gustaba y además decían que como la familia estaba muy unida porque habían sufrido antisemitismo también en Hungría, entonces que formaban piña de verdad y bueno, había celos entre ellas, había muy buen rollo, como se dice, y bueno, se desarrollaron ajedrecísticamente. Ahora, yo creo que sí, el talento es importante. Tú puedes trabajar, pero el talento es fundamental. La prueba es que la más joven es la que más talento tenía. Logró 200 puntos prácticamente más que Susan, que ya era una fuerte jugadora, que llegó a su tope con 2.570, y ella llegó, 160 puntos, que son muchos a este nivel ya. ¿Y Laszlo todavía vive? Sí, vive. Entonces, yo creo que las niñas estaban a gusto. Siempre cuando les hacen entrevistas dicen que su padre era un pedagogo excepcional. No están resentidas. No están resentidos ni se sienten frustrados. Y además, curiosamente, han llevado una vida bastante equilibrada. Están todas casadas, tienen hijos, no es que sean freaks, como se dice. Ni se han suicidado. No es que hayan sido sometidos a una presión, como salen tantos prodigios, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tienen ningún tipo de mal rollo. Por ejemplo, ahora Judith siempre fue relajada, se la podía acercar. Y es una mujer muy equilibrada. Ya tiene 2 hijos jóvenes. Ha creado una fundación de ajedrez en Hungría, publica libros y programas educativos de ajedrez. Un trabajo, ya se ha retirado de la competición porque la competición, la verdad, es muy, muy dura y muy ingrata. Tienes que estar constantemente estudiando. Hay una tensión terrible, una fatiga, un gasto calórico tremendo. Y claro, hay un momento en que se paran, sobre todo si son mujeres y quieren tener hijos, pues
no se compagina bien. Su hermana Susa también ahora. Bueno, entiendo que vamos a hablar en próximas entregas de las mujeres, de las hermanas Polgar. O sea que hoy cerremos el tema del padre, del cual hemos dedicado esta introducción, que no es un maestro de ajedrez. No, pero bueno, voy a terminar diciendo dos cosas. Pero un principio que es importantísimo, que afirmó, digamos, el padre, sentó las bases diciendo que le dijo a un periodista de ajedrez británico, Harston, le dice, en ajedrez solo cuenta el amor, al ajedrez la libertad y la suerte. Y dice, pero la clave es el trabajo duro, la transpiración. Uh-huh. Porque el trabajo duro crea la suerte. Y el trabajo más la suerte ya crea al genio. Uh-huh. Esto es lo que él, digamos, establece como principio. Uh-huh. Y bueno, pues nada, decir que sí, hay otra cosa que, sí, lo que hemos dicho, que un multimillonario holandés intentó ampliar el experimento a otras zonas del mundo, dando dinero, pero que no funcionó. Es decir, que el caso Polgar yo creo que es bastante único. Bueno, de todas maneras, aunque sea único, no vamos a dedicar un único programa a él, sino que dentro de 2 semanas seguiremos hablando de los Polgar, o como se diría ahora en lengua inclusiva, les Polgar. Les Polgar. Muy bien. Muchas gracias, René Mayer, y hasta entonces.